Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 9. Mierda. Esto tomó demasiado tiempo para escribir. Conseguí que los escritores bloquearan la mitad de esto y no podía pensar en nada para escribir. Luego tuve clases comiendo el resto de mi tiempo también. ¿Quién sabía que el salto de 13 horas a 16 horas era tanto? Pero me desvío, está hecho y puedo pasar el resto de mi semana y terminar tal vez 1 o 2 capítulos más para el lunes. También es posible que tenga que escribir un solo capítulo cada semana si mi trabajo de clase ocupa más tiempo. Así que espere que haya actualizaciones escasas a veces. Además, tengo una encuesta en mi página de perfil. Si quieres votar por quien Jaune se asocie durante la iniciación a los que sobrevivieron a la caída, ve a votar, por favor. Pirra está actualmente a la cabeza con 7 votos generales y Blake está en segundo lugar con 5 en este momento. Este capítulo es el periodo previo a la caza y la caza en sí. Así que rastreando y acechando a la presa antes de mudarse para matar. También, de nuevo. Mis monstruos están tomados en gran parte de la mitología eslava o europea. Simplemente los adapto para encajar dentro del ámbito de la biología con un toque mágico. Nota de edición, 15 de enero de 1920. Se realizaron varias ediciones en este capítulo. No hay mucho en el camino del contenido que quería cambiar. Cambié el nombre de la nueva habilidad de Jaune. Es una referencia a otra arma. Jaune se despertó con la fantástica sensación del sol brillando justo en su rostro. El rayo de luz entraba por las cortinas y se asentó justo en sus ojos. Se sentó y miró alrededor de la habitación que compartía su grupo. Los ojos de Jaune tardaron un segundo en ajustarse al brillo de la mañana. Jan y Ruby todavía dormían en la cama. Se decidió que, dado que Jaune no estaba relacionado con las chicas ni estaba en una relación, las hermanas compartirían la cama. Jaune los obligó ya que prefería ser el caballero. Así que al caballero se le asignó la posición siempre tan querida de dormir en el suelo. No fue tan malo. Jaune tenía su propia colchoneta para dormir. Entonces, no se estaba congelando hasta la muerte. En realidad, había sido bastante cómodo ya que no tenía que lidiar con el clamor de los dormitorios comunales. Finalmente pudo dormir toda la noche sin que alguien hablara toda la noche o se despertara con ronquidos escandalosamente fuertes. Sin embargo, la cama en la posada habría sido extraña de compartir. Jaune siempre estaba acostumbrado a dormir solo. Y Jaune tenía la sospecha de que Jan era una durmiente ruda que no podría permanecer de su lado. Ruby probablemente terminaría acurrucándose con él por accidente y haría que todo fuera incómodo entre ellos. Necesito levantar a Jan y Ruby. En este momento era el momento perfecto para rastrear duendes, ya que habría nuevas huellas de su propia casa. También habrían huido de regreso a sus nidos al amanecer, dejando el bosque relativamente seguro por el momento. Jaune solo necesitaba encontrar una manera de sacar a las hermanas de su cama. Se puso una camisa y se acercó a la cama. Ruby Jan, levántate, instó Jaune. La única respuesta que obtuvo fue un murmullo de Jan y Ruby chupándose el pulgar. Jaune pateó el marco de madera que sostenía la cama y no obtuvo nada. Esto iba a ser más difícil de lo que Jaune pensó inicialmente. ¿Realmente soy el único que se toma esto en serio en este momento? No deben estar acostumbrados a despertarse tan temprano como yo. Jaune se rascó la parte posterior de la cabeza, pensando en cómo podría despertar a los dos. Estaba acostumbrado a ir a buscar a sus hermanas cada vez que dormían, pero se trataba de 2 personas que apenas conocía. Por lo tanto, necesitaba andar con cuidado para evitar malentendidos. Todo el daño que podían hacer a la amistad aún incipiente que tenían necesitaba ser evitado. Jaune volvió a mirar a las 2 hermanas. Ambos vestían camisas sin mangas de corte extraño. No estaban muy lejos de algunas de las camisas que Jaune hizo para cuando llevaba su armadura. Faltaba más de la sección media cerca del cuello, lo cual era extraño. Debe haber sido un estilo Balaen al que nunca estuvo expuesto. Pero Jaune lo encontró atractivo con el espectáculo adicional de piel. Sus ojos se acercaron a Jan.
Para Jaune, ella era probablemente una de las personas más impresionantes que había conocido. Apenas se tomó el tiempo para apreciar sus rasgos en el breve periodo en que se conocieron. El cabello rubio de Jan desapareció debajo de la manta compartida. Las cerraduras eran brillantes, casi brillando en la luz. Eran más brillantes que el propio cabello rubio de Jaune. Su piel lisa y clara, combinada con sus ojos lilas, la hacía parecer una diosa. Y Ruby, ella era adorable. Su baja estatura, mezclada con su personalidad burbujeante, era demasiado linda. Para su edad, su piel pálida, su cabello negro rojizo y esos ojos plateados la hacían parecer un poco mayor de lo que era. Si Jaune hubiera tenido alrededor de su edad, seguramente se habría sentido atraído por ella. Era más como una hermana pequeña de Jaune que como una posible pareja romántica. Ambas chicas eran ligas más allá de cualquier bar. Al menos cualquiera que Jaune lo supiera. Realmente no salía tanto a menos que se tratara de matar monstruos o trabajar en la ciudad. Entonces, el alcance de las mujeres que había visto eran principalmente sus hermanas o algunas de las mujeres de su vecindario. No es una visión muy completa de los otros humanos o faunos en este planeta. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Jaune necesitaba levantarlos y pronto. Estaban quemando una preciosa luz del día. Jaune no quería quedar atrapado en el bosque en medio de la noche con duendes corriendo por el bosque, especialmente si tenían una encimera entre ellos. Eso sería un desastre, y Jaune estaría atrapado limpiándolo. Miró hacia el marco de la cama. Jaune enganchó ambas manos debajo del costado y levantó. Su estadística de fuerza fue más que suficiente para permitirle levantar la cama así. Lentamente, Jan comenzó a deslizarse hacia donde estaba Ruby, y la niña más pequeña comenzó a ir con ella. ¿Qué carajo?, gritó Jan mientras se caía de la cama. Trató de agarrar el colchón del lado de Jaune, pero resbaló y cayó el resto del camino. Jan aterrizó en Ruby con un muy fuerte "onf", proveniente de la niña más pequeña. Jan, bájate, jadeó Ruby desde debajo de su hermana. La niña mayor se alejó de ella. Ruby jadeó por aire de la manera más dramática posible. Dios, estás gordo. Vaya. No lo soy, gruñó Jan mientras lanzaba los puños. Jaune sabía a dónde iba esto, y no se veía bonito. Las peleas entre hermanos eran algunas de las peores, debido a lo hirientes que podían ser. Jaune había visto alguna mala pelea en su tiempo entre sus hermanas. Oye, Jaune levantó la voz mientras aplaudía. Necesitamos ponernos en movimiento. Agarró su armadura y ató todo a su cuerpo. Jaune hizo una última comprobación de los agujeros que quedaron abiertos. Luchar contra los duendes, si bien no requería perfección, el cazador necesitaba mostrar un gran cuidado en su estrategia y el equipo que eligió. Ges, eres como un conductor de esclavos, comentó Jan mientras se ponía de pie y caminaba hacia donde se dejó la ropa la noche anterior. Jaune observó el sasai de sus caderas antes de mirar hacia otro lado cuando se dio la vuelta. No lo soy, negó Jaune con indignación simulada. Jan puso los ojos en blanco y continuó poniéndose la ropa. Jaune hizo todo lo posible para no mirar y encontró que el piso o una pared cercana era muy interesante en este momento. Los pisos de madera de roble estaban finamente construidos y muy lisos. Sí, no podía dejar que las chicas durmieran un poco más de belleza, agregó Ruby mientras se ponía su propia ropa. Si los dejo dormir a ustedes dos, entonces no saldremos hasta la tarde, explicó Jaune. La situación no merecía una explicación, y sabía que las hermanas se estaban metiendo con él. Jaune simplemente estaba haciendo un punto. Está bien, dibujó Jan mientras se abotonaba su chaqueta de cuero. No es como si hubiera tenido un buen sueño de todos modos, con Little Miss acaparando las mantas por aquí. Ruby sopló una frambuesa. La rubia se acercó y erizó el cabello de la niña, mientras Ruby trataba de golpearla. Está bien, dijo Ruby mientras trataba de arreglarse el cabello. No fue demasiado difícil ya que era muy corto. Vamos, equipo. Ella salió disparada por la puerta más rápido de lo que Jaune o Jan podrían haber esperado seguir. Un rastro de pétalos de rosa la siguió fuera de la habitación. Ella debe haber usado una de sus habilidades para obtener una ventaja en el grupo. Las dos rubias se miraron y sacudieron la cabeza. Siguieron a la niña con un trote lento. Hoy iba a ser una experiencia emocionante.
Ruby, ¿podrías reducir la velocidad?, gritó Yang mientras ella y Jaune la perseguían hasta la frontera de la aldea. Jaune se mantenía al día, pero Yang no lo estaba haciendo demasiado bien. Ella se estaba quedando atrás de Jaune, y él llevaba más de 30 libras de equipo. Mientras el equipo corría por la ciudad, Jaune tomó nota de los alrededores. La mayoría de las casas eran de zarza y embadurnado con techos de paja. Muchos pueblos tendían a inclinarse hacia este estilo de construcciones, debido a la naturaleza barata de los materiales de construcción. La mayor parte de Bar también era así. Los edificios importantes como el ayuntamiento o la torre del homenaje fueron construidos de piedra o ladrillo para evitar daños por incendio. La combinación de paja y madera era pobre mezclada con la linterna que quemaba la mayor parte del pueblo. Yang se tomó un segundo para recuperar el aliento. Jaune se detuvo con ella. Mientras que su agilidad le permitió conseguir un sprint sólido en la mitad de la ciudad. Solo podía hacer mucho en su nivel actual. Yang debe haber tenido menos agilidad que él, o su piscina de resistencia se estaba agotando. La piscina de resistencia de Jaune descansaba alrededor del 50%. Odio sus habilidades, jadeó Yang mientras se ponía las manos en la parte superior de la cabeza. La cara de Yang estaba roja brillante y estaba sudando. Su cabello estaba pegado a su flequillo. Jaune era más o menos lo mismo, si no peor, dado que llevaba una armadura. ¿Ella siempre hace eso?, preguntó Jaune. ¿Will dejar a todos los demás atrás? Se inclinó hacia adelante y presionó sus manos sobre sus rodillas. Sí, respondió con un aliento pesado. Es difícil hacer un seguimiento de ella cada vez que se escapa. La mitad del tiempo estoy tratando de cuidarla, pero no puedo seguir el ritmo cuando usa su habilidad. Yang debe haber estado muy cerca de su hermana pequeña para cuidarla así. Jaune esperaba que no se interpusiera en el camino de su búsqueda actual. ¿Sigues cuidándola?, insistió Jaune. Tengo mis propias hermanas pequeñas, así que sé cómo es. Yang levantó una ceja ante eso. ¿Cuántos hermanos tienes?, preguntó con un tono honesto. En total, supongo. Comenzó a caminar hasta donde Ruby desapareció, y Jaune la siguió. Compensaría su tiempo perdido tratando de rastrear a Ruby. Tengo 7 hermanas, respondió Jaune casualmente como si no fuera nada. La cara de Yang se convirtió en una de horror e incredulidad. Jaune tampoco podía culparla por eso. ¿Cómo sigue viva tu madre?, exclamó Yang. No podía imaginar tener tantos hijos. Primero estar embarazada 8 veces y luego tener que dar a luz a todas ellas. Uf. Jaune hizo todo lo posible para simpatizar con su posición. Teniendo en cuenta que no tenía vagina ni era capaz de quedar embarazada, no podía dar exactamente una opinión al respecto. A menos que ocurriera alguna mierda mágica extraña y luego Jaune sería arrojado por un bucle. Teníamos un sacerdote y curanderos muy dedicados, respondió Jaune con una sonrisa. Mis padres también querían una gran familia, y tenían los medios para hacerlo. Jaune se rascó la parte posterior de la cabeza. Y crecer con tantos hermanos no es horrible. Mi mamá y mi papá hicieron tiempo para todos nosotros. Tu madre debe ser una santa, declaró Yang. Mi papá solo tuvo que lidiar con nosotros dos corriendo. Y cuando comenzó la pubertad para mí, entonces Ruby. Ella se rió entre dientes. Oh, déjame decirte, Jaune Boy. Mi papá se volvió loco tratando de tratar con nosotros. Por suerte mi tío estaba cerca para mantenerlo cuerdo. Tenían una dinámica familiar emocionante. Un poco más espástico que el suyo, pero de nuevo, los padres de Jaune eran profesionales. No mencionaste a tu madre, señaló Jaune con cuidado y respeto. Yang no respondió por un segundo y Jaune temía que la enojara. No, respondió, más bien murmuró. Pero, volvió a su personalidad optimista habitual. Esa es una historia para un tiempo y un lugar diferentes. Necesito estar realmente borracho para decírtelo. Desahogando borracho todos tus problemas y teniendo un buen llanto, suena como un sábado por la noche. Ah, la aventura que es ser adolescente. A Jaune le encantó cada minuto. Jaune y Yang finalmente encontraron a donde Ruby había huido. Afortunadamente, los aldeanos cooperaron cuando se les preguntó sobre el paradero de una niña hiperactiva e increíblemente rápida.
Especialmente cuando uno de ellos llevaba 2 espadas, y el otro parecía que te colgaría boca abajo y te sacudiría hasta que obtuviera sus respuestas. Las rubias hicieron una pareja muy intimidante cuando trabajaron juntas. «Oye, chicos», gritó Ruby desde debajo de un gran roble. Estaba sentada en un gran muñón a varios pies de distancia con su arma ya en la mano. La chica probablemente los estaba esperando todo el tiempo que Jaune y Yang la estaban buscando. «Ruby», gritó enojada Yang y pisoteó a su hermana pequeña. «¿Qué dije sobre huir?» Yang se paró justo frente a Ruby y cruzó los brazos, esperando una respuesta. «Pero ella trató de sacar algo, pero Yang la cortó. Dije, no». Yang se inclinó y Jaune pudo ver que sus iris cambiaban a rojo. «Y cuando digo que disminuya la velocidad o se quede con el grupo, necesitas escuchar». Mientras Yang continuaba soltándose sobre su hermana pequeña, Ruby agachaba la cabeza con cada vez que Yang levantaba la voz. «Ok». Ruby estuvo de acuerdo en silencio y agachó la cabeza avergonzada, claramente desanimada por su hermana mayor que se iba con ella así. Se levantó la capucha y agarró su guadaña. Yang se acercó a donde estaba Jaune. Todavía tenía su cara ligeramente enojada. «¿Cuál es el plan?» Su tono todavía tenía un mordisco también. Jaune iba a tratar de evitar decir algo que la enojara. «Bueno, Ruby ya nos estaba esperando a donde necesitábamos ir», explicó Jaune. Le disparó a Ruby una mirada de aprobación sin que Yang se diera cuenta. «Gastón dijo que los duendes vinieron del sur cuando atacaron por última vez. Así que busquemos pistas. ¿Algún consejo profesional?» Yang comenzó a buscar huellas a su alrededor. «Busque cualquier tipo de perturbación en la maleza», explicó Jaune mientras se ponía de rodillas. Yang le dio una mirada inquisitiva. «Ramas rotas u hojas volcadas». Jaune comenzó a examinar los escombros en el suelo del bosque. Los aldeanos mantuvieron la madera que rodeaba su pueblo muy limpia, y era fácil elegir cualquier pista. Los duendes tienden a dejar huellas muy pequeñas, pero su peso tiende a convertirse en un problema. Dejan huellas casi invisibles en el suelo del bosque a menos que usen armadura. Jaune levantó la vista para ver a Ruby parada a unos 10 pies de distancia de él. Su capucha todavía estaba bajada y mantuvo la cabeza baja. La niña ni siquiera estaba buscando pistas y solo estaba pateando en el suelo con las manos detrás de la espalda. Lo mejor es dejarla sola por ahora a menos que se convierta en un problema. Volvió a peinar el piso. No había tanta actividad como esperaba. No hay huellas de niños o animales cercanos. Por lo general, estos bosques serían áreas concurridas con mucho tráfico, pero no había nada visible aquí. Jaune se puso de pie y decidió obtener una visión más amplia de esta sección del bosque. Había un sendero de caza a unos 20 pies por delante para ciervos o jabalíes probablemente. Los duendes estaban desorganizados y no pensaban en viajar en un solo archivo para cubrir sus números. Se movían en manadas que generalmente se extendían por el bosque como una masa gigante o como viaja una turba de personas. Tampoco pensarían en usar el sendero y simplemente harían el suyo propio. «Oye, Jaune», le gritó Ruby. Estaba arrodillada sobre un pedazo de tierra. Una de sus manos trazó el suelo en círculos. «Sí», dijo mientras se acercaba a ella. «¿Son estas huellas de duendes?» Jaune miró hacia abajo para ver una huella perfecta en el suelo. Puede haber tenido 1 o 2 días de antigüedad, pero conducía directamente al sur en dirección a esas cuevas. «Pues mierda. La mitad de nuestro trabajo ya está hecho». «Lo son», confirmó las sospechas de la niña. «Se nota por la forma de la impresión. Hay uñas largas en cada uno de los dedos de los pies, y están demasiado desfiguradas para ser de un humano». Jaune se puso de pie y se desempolvó. «Buen trabajo». «Gracias», le dio una leve sonrisa y se puso de pie. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Nunca antes había rastreado a un monstruo. Ruby todavía tenía las manos detrás de la espalda, pero miraba a Jaune con una sonrisa entusiasta. «Es mejor seguir las huellas», explicó Jaune, agachado sobre el paso. «Mira que hay otro aquí mismo». Señaló una leve depresión en el suelo. Un dedo del pie era visible, pero el resto estaba cubierto por una hoja. «Eso es genial», exclamó alegremente. Su estado de ánimo realizó un completo 180 en cuestión de momentos. «¿Cómo viste eso?»
Se inclinó hacia adelante para obtener una imagen más clara de la pista. Se necesita mucha práctica, le dijo Jaune. He estado haciendo esto por un tiempo, así que sé qué buscar. Sus ojos siguieron el sendero casi invisible que conducía más profundamente al bosque. Parece un solo duende. Eso puede haber sido un explorador o un rezagado. ¿Puedes enseñarme a rastrear?, preguntó Ruby con su misma sonrisa infantil. Se arrodilló junto a Jaune. Quiero aprender más para poder tomar misiones como esta. Mantuvo su voz lo suficientemente baja como para que solo Jaune pudiera escuchar. Ruby no debe haber querido que Jan lo supiera. Si encuentro otro contrato monstruoso, te invitaré, prometió Jaune con una sonrisa. Una sonrisa de oreja a oreja a través de los labios de Ruby, y ella abrazó frenéticamente a Jaune. La fuerza detrás del abrazo lo empujó hacia atrás unos pasos y Jaune tuvo que atraparse antes de caer. Supongo que ella debe haber estado más emocionada de lo que él pensaba. Gracias, 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 se repetía emocionada. Ruby lo soltó y se puso de pie. No te preocupes, Jaune. Seré el mejor estudiante de la historia. Jaune sonrió ante lo alegre que era. Ruby le dio un saludo y corrió hacia adelante unos pasos siguiendo el rastro. Se detuvo después de un corto trote. ¿A dónde vamos?, preguntó Ruby mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Jaune resopló y la siguió. Vas por el camino correcto, dijo Jaune mientras señalaba el sendero. Hay pequeñas depresiones en la tierra, mira. Jaune se arrodilló por el sendero nuevamente y le mostró a Ruby las pistas. Ruby continuó siguiendo las pistas durante unos metros. Jaune llamó a Jan ya que encontraron un sendero decente. El brawler tampoco había visto nada, por lo que era mejor tenerla en guardia en caso de que apareciera otro animal. No sé cómo coño ustedes dos están viendo estas huellas, Jaune, declaró Jan para que conste mientras se ponía a cuatro patas y literalmente se arrastraba mientras buscaba este sendero. Jaune encontró que su lucha era muy entretenida. ¿Qué es esta magia? No hay magia involucrada, Jan, la corrigió Jaune. Tu percepción es probablemente más baja que la nuestra, y no puedes verla. Jan le disparó una mirada aburrida. Jaune le dio la misma expresión y señaló una huella. Oh. Jaune y compañía continuaron siguiendo el rastro. Los llevó a varios kilómetros de distancia de la aldea. La frecuencia de las huellas de duendes más antiguas y nuevas aumentó a medida que avanzaban más y más en el bosque. Y el terreno era apropiado para las cuevas. Muchas rocas grandes y caras de roca sobresalían del suelo. El área a la que llegaron tenía una cascada que se acumulaba en una gran cuenca. Fue uno de esos escenarios clásicos salidos de un cuento de hadas. El estanque estaba bordeado por imponentes acantilados, donde convergían varios arroyos y vertían agua de lluvia en el cuenco. Jaune lo encontró inquietantemente hermoso debido a lo pacífico e intacto que era el paisaje. Me duelen los pies, gimió Jan. Se sentó en una gran roca y se quitó las botas. Sus pies se veían un poco hinchados y crudos por todo el caminar. ¿Hasta dónde vamos a seguir las pistas? Jaune dejó caer su bolso y se sentó en una roca adyacente. Todavía no es mediodía, así que tenemos todo el día, le dijo cómo fue. Cazar duendes puede ser complicado porque viajarán kilómetros para asaltar un pueblo. Tienden a tener vastos territorios que pueden incluir varios pueblos o ciudades vecinas. Podríamos estar siguiendo a un explorador. ¿Es entonces, qué pasa si no encontramos la cueva?, preguntó Ruby con una mirada preocupada. Jaune sospechaba que se estaría presionando a sí misma para tener más éxito. Regresamos a la aldea y la recogemos mañana, explicó Jaune. Era una situación clara. El seguimiento de ciervos o lobos podría llevar días dependiendo del terreno. Los duendes no eran muy diferentes en este caso. Todos eran animales de presa. Oye, Jaune, le gritó Ruby. Se dio la vuelta y la vio asomarse a los acantilados que rodean la cuenca. ¿Crees que este sería un buen lugar para que vivan los duendes? ¿Por qué me pregunta eso de la manera más adorable posible? Jaune se rió entre dientes mientras se ponía detrás de Ruby. Jaune miró en la misma dirección que Ruby. Las cascadas ocultaban secciones de los acantilados circundantes. El área estaba claramente intacta y rara vez se visitaba, ya que no encontraron otras huellas que no fueran huellas de duendes.
Esta área en realidad también tenía un volumen significativo de senderos. Tal vez Ruby estaba en algo. Quiero decir que este lugar tiene agua, y podría haber una cueva aquí, dijo Ruby, insegura de sus propias palabras. Viviría aquí si fuera un duende. Es realmente bonito. Ruby tenía razón acerca de que el área tenía un aspecto muy atractivo. Jaune podría imaginar construir una cabaña en el lado del lago y vivir aquí. También satisfacía las necesidades de una especie humanoide. Agua, refugio y potencialmente una fuente de alimento en los alrededores. La cascada podría estar ocultando un extenso sistema de cuevas donde los duendes podrían estar escondidos. Valió la pena echarle un vistazo solo para asegurarse de que no hubiera nada aquí al menos. Podría ser, sugirió Jaune, asegurándose de ser lo más alentador posible. Estás empezando a ser realmente bueno en esto. Los ojos de Ruby se abrieron y puso una gran sonrisa. Jaune reflejó su propia emoción con una sonrisa. Así que deberíamos comprobarlo, preguntó emocionada mientras corría hacia Jaune. Podría también ya que estamos aquí, respondió Jaune y agarró su bolso. Revisó el contenido de la bolsa para asegurarse de que el alcohol de grano estuviera intacto. Está bien, el descanso ha terminado, gimió Jan y se puso de pie. Arrojó un pedazo de pan al lago. Jan, no lo hagas, Jaune trató de detenerla, pero ya era demasiado tarde. Se estremeció cuando el pastel voló de su mano. Jaune vio volar el pan durante unos 20 pies. Una vez que hizo contacto con el agua, la pieza se hundió en las profundidades. Después de que el pan desapareció de la vista, comenzaron a formarse burbujas en la superficie de la piscina. Una mano se extendió desde las profundidades y se agarró a la orilla. Varias otras figuras se retiraron de la piscina. Jaune reconoció de inmediato cuáles eran. Eran ahogadores. Jaune estimó que había 20 de ellos en total. Los drowners o drowned dead eran humanos o faunos que se ahogaban en un río. Eso es lo que los mitos le dicen a la gente y es completamente falso. Los drowners son una especie humanoide anfibia que pone huevos que habitan en las vías fluviales de Remnant. Considerados oponentes de nivel basura, que tienen un nivel más bajo que incluso los duendes, los ahogadores son una fuente agrícola para Ex. Los jóvenes aventureros generalmente salen y los cazan para subir sus niveles hasta al menos 5 o 6 y luego pasar a monstruos de nivel superior. Y hay un suministro aparentemente interminable de ahogadores, por lo que son muy populares y generalmente necesitan ser sacrificados. Todos los ahogados se volvieron y miraron en dirección al partido. 20 pares de ojos de rana los miraron. El ahogador más grande con un tono rojizo en su piel, muy probablemente el toro, silbó y comenzó a hacer ruidos guturales con su garganta. El resto de la cápsula comenzó a emular su alfa. Hijo de puta, maldijo Yang mientras dejaba caer su bolso. Lo siento, chicos. Ella fue sincera al respecto, y eso es todo lo que importaba. Los ahogados habrían salido del agua de todos modos una vez que el grupo pasó por el lago. Jaune dejó caer su equipo y desenvainó a ir a Rubrun. Ok, los aturdiré, y luego cargaremos, explicó mientras Ruby y Yang se paraban a su izquierda y derecha. Una bola amarilla brillante se acumuló en la mano izquierda de Jaune y se dispersó con un brillante destello de luz. Yang se lanzó hacia adelante y golpeó su puño contra el primer ahogador que encontró, arrancando la carne del pecho del monstruo con los nudillos de su guantelete. Ruby siguió y cortó a 2 de los monstruos por la mitad, causando que una cascada de sangre se derramara en el aire. Jaune levantó la parte trasera y el escudo cargó la mayor parte de los ahogadores. Los huesos se rompieron cuando la pared de metal se estrelló contra ellos. Jaune se agachó bajo un golpe de un ahogador y Shield golpeó a otros 2. Dio vueltas y cortó la cabeza de otra. Ruby se abalanzó y mató a los 2 Jaune tendidos en el suelo. La mayoría de los ahogados aún no se habían recuperado del desaire de Jaune y todavía agitaban los brazos con la esperanza de poder golpear algo. Uno de los ahogadores agarró el brazo de Jaune y envolvió sus mandíbulas alrededor de él. Las mandíbulas no se rompieron ni siquiera perforaron la vambrace que protegía su antebrazo. Jaune sacó su brazo de la boca del ahogador y golpeó al monstruo con el borde de su escudo. El golpe hundió el cráneo del anfibio y le dio a Jaune una pequeña porción de exp. Jaune empujó hacia atrás a otro ahogador.
Entró en la postura de guardia de Ochs y empujó a través del corazón del ahogador, convirtiendo efectivamente a la criatura en un shish kebab. La bestia dejó escapar un fuelle mientras la plata quemaba su interior. Otro saltó sobre la espalda de Jaune cuando no estaba mirando y comenzó a golpear la cabeza de Jaune. Su estadística de defensa evitó daños reales debido al bajo nivel del ahogador, pero aún así dolió como el infierno. Las garras le cortaban la piel y las palmas del ahogador cubrían los ojos de Jaune, impidiéndole ver nada. Yang agarró el ahogador de su espalda y lo golpeó en la cabeza. Un fuerte chasquido brotó de su cuello y el ahogador dejó de moverse. Ah, está roto, se quejó Yang mientras pateaba el ahogador que acababa de golpear. Puso sus manos detrás de su espalda y le dio a Jaune un puchero inocente. Jaune resopló y puso los ojos en blanco. Ok, nota para ti mismo, comenzó Jaune mientras miraba a Yang. Nunca tiremos pan al agua. Yang le lanzó una mirada aburrida y Ruby asintió. Como si supiera que eso iba a suceder, respondió Yang con un toque de indignación. Ella cruzó los brazos y miró a Jaune, pero él simplemente lo ignoró. Lo sé, admitió Jaune. Pero tenemos que aprender de ello. La caza de monstruos requiere que aprendas de cada encuentro y desarrolles tu técnica. Así que ahora sabes que nunca debes tirar comida al bosque o al agua. Ruby escuchó como si estuviera siendo tutorizada por un maestro. Yang se sentó allí y observó con una mirada aburrida en su rostro. ¿Le robaste eso al profesor Purt?, preguntó Yang con escepticismo. Esa maldita sonrisa se deslizó por sus labios. Porque eso suena muy parecido a algo que él diría. Ella se quedó allí, esperando una respuesta. Jaune decidió darle la verdad. Yang, ¿hemos aprendido algo en esa clase?, preguntó en respuesta. Ella negó con la cabeza. No, se rió entre dientes. Lo más que he visto es un vampiro que te saca la mierda. Terminó su burla con una sonrisa. Jaune le dio una mirada aburrida a cambio. Era cierto, y esa es la razón por la que era molesto. Fue divertido ver esa demostración, agregó Ruby mansamente. No es divertido cuando eres tú quien es arrojado a una pared. Cayeron en un incómodo silencio durante unos segundos. Está bien, Yang terminó abruptamente el silencio. Entonces, si no hay más peces enojados que intenten comernos, entonces deberíamos seguir adelante. ¿Sí? Es agradable ver que Yang se estaba tomando esto en serio ahora. Mientras Yang revisaba el lado oeste de las cascadas, Jaune y Ruby revisaban el lado oeste. Había senderos de duendes por todo este lugar, lo que significa que exploraron esta área o esto puede haber sido un viejo nido. Era difícil saber si era el primero, la escalera o algo teniendo en cuenta cómo los senderos se mezclaban entre lo viejo y lo nuevo. Cualquier otro signo puede haber sido arrastrado por la cascada de tormentas recientes. Jaune revisó sus niveles para ver qué ganaba, ya que no estaban exactamente encima de los goblins. Ok, estoy a 6/8 del camino para obtener otro nivel. Ya estaba a mitad de camino. Bien. Esta pelea ni siquiera valió la pena el esfuerzo. Esos ahogadores eran todos de nivel 1 y 2. Jaune podría haber cultivado todo el día, y tal vez habría obtenido un nivel de lucha contra los ahogados. El problema era tratar de encontrar las malditas cosas, porque cebarlas solo podía hacer mucho. Jaune, Ruby le gritó mansamente. No podríamos poner cebo para los duendes como los ahogadores. Los duendes son demasiado inteligentes para eso, respondió Jaune. Verían el cebo desde una milla de distancia y simplemente lo evitarían. Ruby se dio la vuelta avergonzado. Pero, si encontráramos su guarida, entonces podríamos colocar cebos dentro de la cueva y atraerlos a una trampa. Podríamos usar un cuerpo de ahogador para eso, sugirió con una gran sonrisa. Realmente apestan, y escuché que los tramperos usan alimentos podridos para atraer cocodrilos o peces realmente grandes. Lo que estaba pensando, exactamente, exclamó Jaune ante la emoción de Ruby. Podrías ser natural en esto. Se dio la vuelta para enfrentar el acantilado. Francamente, Jaune no estaba seguro de por dónde empezar. Cualquier camino obvio detrás de la cascada era inaccesible desde su posición actual oculto. También había mucho material vegetal en el camino. Las enredaderas y las raíces de los árboles cubrían la mayor parte de la roca.
¿Ruby usa tu guadaña para limpiar algunas de las vides?, preguntó Jaune mientras desenfundaba Crociamores. Quiero ver si podemos hacer un camino. Ok, tartamudeó por un momento y se recuperó. Ruby balanceó su guadaña y cortó una hilera de enredaderas. Ella golpeó de nuevo, y otra sección de la maleza cayó. Jaune apenas podía registrar sus golpes debido a lo rápidos que eran. Fue como un destello cegador de plata, y una hilera de vegetación cayó. Su pasivo debe haberla convertido en una oponente engañosa y poderosa. Jaune no pudo ver bien cómo Ruby luchó durante la escaramuza con los ahogados, pero ahora la ve. Sabía exactamente por qué la pelea fue tan corta. Su estadística de agility debe haber estado fuera de las listas. A medida que el material vegetal caía, Jaune podía distinguir lo que parecía una caverna al otro lado del seto. Jaune tiró de toda la pared y tiró del crecimiento a un lado. Miró a su alrededor y vio algo. Jaune, ¿qué es eso?, preguntó Ruby mientras señalaba una especie de marcador. El marcador era un tótem duende obvio. Los duendes marcan su territorio usando crestas improvisadas o banderas reales y robaron una. Este tótem era un palo con una vieja pelvis atada a él. La pelvis pertenecía a un hombre humano. Eso significaba que los duendes aún no habían usado a la niña como material o que no habían movido su cadáver de la cueva. Los tótems solo se usan en nidos o campamentos activos. Si este nido hubiera sido despejado antes, el aventurero anterior debería haber destruido el emblema como una advertencia a los goblins y una forma de decirle a otros héroes que no deberían tener que preocuparse por este campamento. Tótem duende, respondió Jaune con emoción en la parte posterior de su garganta. Jaune apenas pudo contenerlo. Hay un nido activo aquí. Los tres héroes estaban mirando el vientre de la cueva. Jaune dispuso algunos equipos que serían necesarios para cazar dentro de una caverna. Algunas antorchas y tiza fueron las herramientas esenciales para esta cacería. Incluso si trajeran un fauno, como Blake, su visión nocturna no funcionaría en la oscuridad total. ¿Necesitabas una antorcha o una habilidad para tener una oportunidad? ¿Cómo deberíamos jugar esto?, preguntó Jan mientras dejaba caer su bolso. Digo, Jaune y yo en el frente. Ruby, cubre nuestros flancos y rotaremos. Formación básica de estilo de rotación. Funcionaría mejor con más personas y más escudos, pero tendrían que trabajar con lo que tienen. Estoy de acuerdo, dijo Jaune con un asentimiento. Pero tendremos que tener cuidado. A veces las cuevas tienen túneles que salen del camino principal. Cualquier cosa podría estar escondida allí, así que mantén los ojos abiertos y muévete lentamente. Cuida tu espalda. Jan y Ruby asintieron en confirmación. ¿Qué pasa con el cebo?, preguntó Ruby. Jan sacó a Crociamores de la mano de Jaune y se acercó a uno de los cadáveres del ahogado. Se arrodilló y agarró un brazo. Un corte con la espada y el antebrazo estaba separado en el codo. Jan sostuvo el brazo recién desmembrado lejos de sí misma e hizo todo lo posible para no amordazarse. Jan se acercó a Jaune y puso el brazo en su cartera. Lo siento, Jaune, dijo, dándole unas palmaditas en el hombro. Ruby se estaba pellizcando la nariz, tratando de no oler el hedor que venía de Jaune. No te preocupes, estoy acostumbrado al olor, dijo Jaune con una mirada de disgusto en su rostro. Deslizó Crociamores para quitarle la sangre antes de enfundar la cuchilla. Jaune se acercó a la entrada de la cueva. Jan se puso detrás de él, y Ruby hizo la parte trasera. El brawler golpeó una daga a un pedazo de pedernal y encendió las antorchas. Jaune tomó uno en su mano izquierda, y los otros héroes agarraron uno. Comenzaron su descenso a la cueva. Jaune sostuvo a Ira Rubrum en su mano derecha y se preparó para empujar a cualquier cosa que estuviera a la altura de un duende. Observó especialmente las sombras creadas por la luz de la antorcha, asegurándose de revisar cada rincón y grieta en busca de una posible emboscada. Esta caverna era una cueva kárstica básica de piedra caliza. Grandes estalagmitas y estalactitas se interpusieron por todo el camino y cubrieron los flancos del túnel. Cada superficie del interior tenía un color beige claro que se pronunciaba aún más por la luz de la antorcha. Jaune no podía distinguir ningún signo de vida dentro de la cueva. Había algunos huesos de rata esparcidos, pero hasta ahora no había nada. Los ecos se originaban desde más adentro de la caverna.
Sonaba como gotas de agua o posiblemente un arroyo. Algo se barajó detrás de la fiesta, haciendo que se congelaran. Los pasos se acercaron rápidamente. Yang empujó a Ruby fuera del camino y golpeó su puño contra la criatura. El duende fue derribado al suelo, aturdido por la fuerza del golpe. «Gotcha, pequeño bastardo», dijo Yang con un tono de confianza. Pisoteó el cráneo del duende con un crujido repugnante. Su materia cerebral resumaba del costado de su cabeza cuando su pie cayó sobre ella. «Gracias», susurró Ruby mientras recogía su antorcha. «No hay problema, sis», respondió Yang. Otro conjunto de duendes salió de un túnel adyacente. Ruby balanceó su guadaña en un destello de plata cegadora. Las 3 criaturas que intentaron la emboscada fueron rápidamente cortadas en 2 con un geyser de sangre, lloviendo desde el techo de la cueva. Las salpicaduras húmedas llenaron el aire mientras los cuerpos golpeaban el suelo. Una de las partes del cuerpo del duende golpeó a Yang en la cara. Era uno especialmente sangriento que cubría toda la parte superior de su cuerpo con sangre. Yang se quedó allí por un momento, pareciendo que estaba a punto de gritar. Su cabello estaba empapado en el líquido carmesí y goteaba de ella como una toalla mojada. «Ruby, cuando salgamos de aquí, te voy a matar», amenazó Yang, limpiándose la cara con un trapo. Sus ojos brillaron rojos y brillaron en la oscuridad. La niña se escondió detrás de Jaune para protegerse. Así la iba a salvar. «Puedes lavarte más tarde, Yang», intervino Jaune. «Además, la sangre de duende ayudará a enmascarar tu olor». Se inclinó y empapó un trapo en el líquido. Jaune se cubrió con la sangre vital y se volvió hacia Ruby. Los ojos de la niña se abrieron cuando supo lo que se avecinaba. «No te atrevas», gritó Ruby mientras sostenía su guadaña en defensa. Jaune no escuchó y la limpió con el trapo. Ruby hizo todo lo posible para no vomitar y jadeó mientras Jaune presionaba la tela sobre su cabeza. Se quejó Ruby mientras agitaba frenéticamente los brazos hacia arriba y hacia abajo. «Es tan asqueroso». Ruby se quedó allí cubierta de sangre, sosteniendo sus manos lejos de su cuerpo para no ponerse ninguna sobre ellas. Su rostro estaba a medio camino entre uno que parecía que estaba a punto de vomitar y uno que parecía que iba a estornudar. «Me debes mucho después de esto», susurró Ruby con dureza desde atrás. Jaune también estaba dispuesto a pagar esa deuda. De nuevo sí podía ver la mirada invaluable en su rostro. «Deja de lloriquear», susurró Jaune en respuesta. De repente se detuvo y el resto del grupo se detuvo con él. Jaune bajó su antorcha y se hizo a un lado. Estaban en la entrada de otra abertura en la cueva. La mayor parte del pasaje era simplemente túneles con el duende ocasional esperando. Pero había una cacofonía de ronquidos y murmullos que venían de la cámara de adelante. «El nido está aquí arriba. Tiene que serlo». Jaune escuchó otro barajado desde detrás de la fiesta. Sin previo aviso, desenvainó su kukri y abordó a la bestia que se acercaba. Jaune apretó su mano sobre la boca del monstruo, silenciando cualquier grito. Con una sola puñalada hacia abajo, se estrelló contra la caja torácica y contra el corazón del duende. «Maldición, Jaune», susurró Yang mientras lo veía limpiarse la daga sobre el taparrabos del duende. «¿Qué te hizo?» «SHHH», pronunció Jaune mientras se agachaba y volvía a subir por la abertura. Agarró una antorcha y la arrojó al otro lado de la cueva. Docenas de duendes descansaban en esta habitación, incluida la encimera. Ese bastardo gordo estaba acostado sobre un montón de paja, durmiendo cómodamente sin ningún conocimiento del enfoque del partido. Una vez que fuera eliminado, el resto de la casa iría sin problemas. Sin embargo, no bajaría si le prendieran fuego. Daría vueltas y probablemente estaría aún más enojado con ellos. Jaune se alegró de haber encontrado el nido antes de que pudieran multiplicarse aún más. Por lo que Jaune pudo ver, tal vez había unos 40 en total. Si el nido se hubiera dejado por más tiempo, podría haber habido 100, y los duendes habrían invadido las aldeas vecinas y posiblemente el castillo. Jaune asintió con la cabeza a Ruby y luego a Yang. Sacó el alcohol de grano de su bolsa y metió un paño empapado en alcohol en el interior. Jaune le entregó el brazo aullador a Yang. «Ok», cuando Yang lanza el cebo, Jaune susurró el plan a las hermanas. «Esperaré hasta que lo tomen y luego les arrojaré la bomba».
Luego cargamos después de usar mi Arclight. Las hermanas asintieron, demostrando que entendían. Yang lanzó un lanzamiento por encima del mano en el centro de la cámara. Varios duendes olfatearon y se pusieron de pie al mismo tiempo. Las charlas de los demás pronto estallaron en gritos frenéticos mientras se amontonaban alrededor del cebo. La encimera se puso de pie y se acercó para ver qué estaba pasando. Jaune encendió la mecha y arrojó la bomba al centro de la multitud. Explotó en una llama azul brillante que quemó a más de la mitad de los goblins. La habitación estaba iluminada por el fuego, y las sombras del duende bailaban a través de las paredes mientras trepaban por sus armas. Ahora, gritó Jaune mientras lanzaba Arclight. Ruby corrió, más como voló, a través de la habitación en un torbellino rojo brillante. Su guadaña se abrió paso a través de los duendes restantes, cortando 5 o 6 con un solo swing. Los pétalos de rosa cayeron suavemente detrás de ella mientras continuaba distrayendo a las turbas más pequeñas. La encimera se dio cuenta del ataque y se acercó a la niña. Balanceó su palo una vez, pero Ruby se zambulló a un lado. Sus estadísticas de agilidad y percepción fueron más que suficientes para mantenerse fuera del alcance de la encimera. Ruby retrocedió a una distancia segura y continuó su matanza de los duendes normales. Jaune y Yang se atornillaron hacia adelante, cargando la placa desde un lado. Elop respondió con su garrote, balanceándose de derecha a izquierda en el par. Yang se agachó debajo de él, evitando el golpe con facilidad. Jaune, sin embargo, tomó toda la fuerza en la cara de su escudo. El impulso desde detrás del golpe lo obligó a arrodillarse para ganar influencia sobre su oponente. La defensa de Jaune se mantuvo y pudo contener al club. Yang golpeó su puño contra el abdomen de la encimera. La fuerza detrás del golpe obligó al duende a vomitar el contenido de su estómago. Jaune pudo salir de debajo del palo y corrió hacia adelante para ayudar a Yang. La placa volvió a girar en un movimiento arrollador. Yang saltó, pero Jaune se vio obligado a bloquear el ataque. Lo empujó a dar un paso atrás en el retroceso del impulso. ¡Mierda! Golpearon fuerte. Dejó caer el escudo abollado ya que estaba demasiado dañado para continuar usándolo. La cara de metal estaba casi doblada por la mitad. Su aura solo había bajado en alrededor del 70%. Podía recibir algunos golpes más del club hasta que comenzara a hacer daño real a su cuerpo. Sin embargo, Jaune quería terminar la pelea antes de que pudiera llegar allí. Corrió hacia adelante de nuevo mientras la encimera estaba distraída. Jaune necesitaba empujar a Ira Run debajo de la caja torácica y en el corazón. Era la forma más rápida de derribarlo sin tratar de decapitarlo. Gritó mientras corría hacia adelante con su espada en la postura de guardia de arado. Yang fue arrojado a un lado y sobre la cabeza de Jaune. La placa debe haber estado alrededor de su nivel para poder lanzarla así. Más alto de lo que Jaune inicialmente pensó que sería. Jaune empujó su cuchilla, pero la placa la atrapó en su mano. La piel que agarraba la espada chisporroteaba y ardía mientras la plata hacía su trabajo. El duende sacó la espada de la mano de Jaune y se la arrojó. La cuchilla retumbó cuando aterrizó en el otro lado de la habitación. Volvió a inclinar su palo, pero Jaune rodó hacia un lado. La placa se compensó en exceso y tropezó. Jaune aprovechó la oportunidad y se zambulló detrás de la encimera. Antes de que la encimera pudiera pararse, Jaune se subió a su espalda. Envolvió sus brazos alrededor del cuello del duende y comenzó a apretar la articulación. Uno de sus antebrazos estaba asegurado debajo de la barbilla del duende, y el otro estaba sujetando la cabeza misma. Jaune gritó mientras continuaba presionando a la encimera. El duende se dio vueltas, haciendo ruidos de gorgoteo cuando se le habían cortado las vías respiratorias. Tropezó hacia atrás y estrelló a Jaune contra una pared. Eso redujo el aura de Jaune al 50%. Jaune se cayó de la espalda de la encimera. Su agarre se aflojó cuando fue golpeado contra la pared. Sus pies golpearon el suelo, pero se negó a cargarlo. La placa lo azotó y le dio una patada en la cara, obligando a Jaune a darle la espalda. La placa agarró su palo y lo balanceó hacia abajo. Jaune lo evitó por poco, rodando hacia un lado cuando bajó. El duende retrocedió y pisoteó el pecho de Jaune. La coraza se dobló hacia adentro, y Jaune sintió que todo el aire salía de sus pulmones.
Una salpicadura de sangre salió disparada de la boca de Jaune mientras gritaba de dolor. Jan golpeó la encimera por detrás y la tiró al suelo. Bajó ambos puños simultáneamente rompiendo algo dentro del pecho de la placa. Jan continuó golpeando la encimera, gritando, «¡Monstruo!». Sus ojos ardieron un carmesí profundo mientras lanzaba una ráfaga de golpes. Perdió todo el control de sí misma. La encimera martiló su puño hacia atrás y lo arrojó a la cara de Jan. Pareció tomarlo la primera vez y la segunda y la tercera. En el cuarto, aún escuchó lo que sonaba como metal sobre metal retumbando. Logró levantarse para ver el puño de la encimera encerrado en metal. Golpeó ese puño en la cara de Jan, y ella fue arrojada lejos de la encimera. Jan rodó a varios pies de distancia antes de que dejara de moverse. El brawler yacía allí, aparentemente inconsciente. La encimera se puso de pie y se acercó a su cuerpo. Algo se rompió dentro de Jaune. Un dolor ardiente atravesó su cuerpo roto. Se aferró a todo lo que pudo y se puso de pie. El aire a su alrededor parecía estremecerse cuando se levantó. No le importaba cuánto aura le quedaba. Jaune quería que la encimera muriera. Jaune se atornilló hacia adelante y se estrelló contra la encimera por detrás. La encimera tropezó y Jaune se acostó sobre la espalda del duende. Dio un codazo a la placa en la parte posterior de la cabeza y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Jaune aplastó la articulación como un agarre vicioso. Iba a romperle el cuello. La encimera comenzó a agitarse. Sus brazos se estrellaron contra duendes desprevenidos, matándolos instantáneamente. La placa asestó varios golpes en los lados de Jaune y su espalda derribó su aura aún más. Ignoró todo, centrándose en la tarea en cuestión. Jaune apretó aún más fuerte. Reunió cada onza de fuerza que poseía para matar a este único duende. La placa continuó gorgoteando y balbuceando mientras Jaune se contraía la garganta. «Vamos. Estás muerto». Jan corrió hacia adelante, sosteniendo la espada de Jaune en la mano. Ella cortó el abdomen de la encimera. El contenido de su cavidad abdominal se derramó sobre el suelo. Jan fue a dar un empujón a través de la parte superior del muslo, cortando una arteria. Jaune apretó aún más fuerte cuando la placa se arrodilló. «¡Ah!», gritó Jaune mientras retrocedía con todas sus fuerzas. La encimera le dio 3 puñetazos en la cara. Jaune retrocedió aún más fuerte. «Vamos. Vamos, vamos». Jaune escupió un poco de sangre de su boca mientras gritaba de nuevo. Se sentía como si sus 2 brazos estuvieran a punto de romperse como ramitas. Jaune desdichó el cuello hacia un lado y lo rompió. Él y el cuerpo cayeron hacia adelante y se estrellaron contra el suelo. Jaune rodó hacia un lado y sobre su espalda. Miró hacia el techo mientras todo se apresuraba a un final repentino. Entonces la prisa de X lo golpeó como un tsunami. 2 niveles enteros y medio de una muerte. Jaune sintió una cálida euforia sobre él mientras sus estadísticas saltaban con su nivel. Se sentía más fuerte y con una punzada de hambre de más poder. Jaune quería más. Necesitaba más. Se sentía como una adicción que se apoderaba de ella por un momento. Con los nuevos niveles llegó una habilidad única. Jaune cerró los ojos y leyó la descripción de la misma. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Jaune, gritó Jan mientras corría hacia él. Ruby corrió hacia su otro lado. La rubia acunó su cabeza en su regazo mientras Ruby buscaba algo de su bolso. Ruby descorchó una botella y la sostuvo en la boca de Jaune. «Aquí, bebe esto», suplicó. Jaune agarró la mano de Ruby y la empujó suavemente hacia un lado. «Estoy bien», Jaune tranquilizó a las chicas mientras más sangre salía de la boca de Jaune. «Guárdalo para más tarde». Se puso de pie con la ayuda de Jan, y ella le permitió usarla como muleta. Jaune se agarró los costados con dolor. Se había roto una costilla o 2 durante su hazaña de fuerza. El grupo se detuvo cuando otro sonido resonó en toda la sala. Sonó como un grito.
Ruby agarró una antorcha y se dirigió a donde venía. Aún estaba listo para matar lo que se escondía en la cueva. Una pequeña puerta de madera amortiguó los sonidos. Jaune blandió a ir a Rubrum y entró en la postura de guardia de arado. Yang se preparó justo detrás de él. Ruby asintió con la cabeza a ambos y abrió la puerta. Jaune contuvo la respiración, listo para que se revelara la amenaza. Al otro lado había una niña pequeña. Dos ojos ámbar se asomaron a la fiesta. Ruby encendió la luz de la antorcha en el agujero, otorgándoles una mejor vista. Jaune podía distinguir dos orejas de gato que sobresalían de la parte superior de su cabeza. Sus mejillas estaban salpicadas de pequeñas pecas que acompañaban su cabello rojo. «Es una niña», dijo Ruby lo obvio. «Vamos a sacarla de aquí». Se inclinó y ofreció su mano a la niña. El fauno se retiró y trató de esconderse más dentro de la antecámara. «No puedo imaginar por lo que ha pasado. Aquí déjame», Jaune se hizo cargo. Le entregó su espada a Yang. «Es hora de trabajar mi encanto». Jaune se arrodilló frente a la niña. «Oye», dijo con un tono cálido, metiéndose la mano en el bolsillo. La niña saltó y trató de esconderse de nuevo. No quería moverse demasiado rápido y aterrorizar a la niña. Jaune sacó lentamente lo que estaba buscando. Era la pequeña Margarita, una chica del pueblo le entregó ayer. Jaune se lo ofreció a la chica fauno, y ella lo tomó a regañadientes. «Mi nombre es Jaune», comenzó, con la esperanza de calmar a la niña. «¿Cuál es la tuya?» «Ve Brianna», le respondió en voz baja. «Maldita sea, se ve áspera. Su nariz está rota y tiene cortes por todas partes». «Ok, Brianna», enfatizó Jaune su nombre. «Somos héroes. Fuimos enviados a buscarte y a matar a los monstruos que te llevaron». «Ah, ¿se han ido todos?», preguntó con miedo en su voz. «Sí», Jaune le dio la respuesta que estaba buscando. «Los maté con mis propias manos». El tono de Jaune se oscureció mientras extendía su mano. Ok se arrastró fuera del agujero y trató de ponerse de pie. Sus piernas resultaron ser demasiado débiles y se derrumbó. Jaune la atrapó antes de que ella golpeara el piso y la ayudó a levantarse. «Aquí», dijo Yang mientras le entregaba a Jaune una sábana que encontró en algún lugar de la cueva. Jaune la envolvió en ella y la recogió a pesar del dolor en el que estaba. «Trata de descansar, ¿está bien?», le preguntó Jaune a Brianna mientras ella se acurrucaba en su pecho. «Me encargaré del resto desde aquí». Jaune llevó a la niña a una enfermería improvisada. Saexoyou logró obtener algo de alivio del señor local en forma de suministros y mano de obra. Afortunadamente, también enviaron a un médico junto con los otros artesanos y soldados. Los aldeanos en realidad estaban haciendo un progreso decente con la limpieza y ya estaban instalando su herrería nuevamente. «¿Seguro que va a estar bien aquí?», le preguntó Jaune a Gastón mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Brianna durmió todo el camino en el viaje de regreso al pueblo. «El sanador hará lo que pueda», dio una breve respuesta. «Él la estabilizará, y cuando Bri consiga algo de comida en ella, la llevaremos a la capital para que pueda ver a un médico adecuado». Jaune asintió. «Lo siento por los suministros, por cierto. Todo se había ido cuando llegamos allí». «No te preocupes», lo minimizó Gastón. «Con la llegada del próximo reabastecimiento y los bosques ahora seguros, podemos recuperar nuestras pérdidas en poco tiempo. Su grupo puede tomar el carruaje de regreso a la capital si lo desea». No tenía sentido quedarse en el pueblo por más tiempo. Era solo un poco más del mediodía. «Cuídala», ordenó Jaune con un tono exigente. Jaune salió de la cabaña. Ruby y Yang ya lo estaban esperando afuera. Ambas chicas lo saludaron mientras caminaba hacia el carruaje. «¿Estás seguro de que no quieres ver a un médico?», preguntó Yang. «Parece que fuiste 12 rondas conmigo». Ahora Jaune necesitaba mirarse en un espejo. Su aspecto era una de las pocas cosas que le iban. «Solo necesito dormir un poco», declaró Jaune. Estiró los brazos y varias articulaciones estallaron a la vez. Y luego sus costillas comenzaron a doler de nuevo. Saltó a la parte trasera del carruaje con Yang. Ruby volvió a tomar las riendas con el conductor. El peleador rubio se apoyó contra él y rápidamente asintió. «Ugh», gimió Jaune mientras se calmaba e inclinaba la cabeza hacia atrás. El sueño rápidamente se hizo cargo poco después. Nota de edición.
Debido a una recomendación, cambié un poco el final de este capítulo. También agregué un poco más a la pelea con la encimera. La misión número 1 se ha completado, Jaune es aún más ruda y ahora es un sólido nivel 17. Elegiremos la historia la próxima semana con el regreso del grupo Aviacón. Además, supongamos que Low Goblin estaba alrededor del nivel 24-29. Esa es la razón por la que les dio tantos problemas. Nivel 17. Fuerza 33, 5. Agilidad 17, 3. Defensa 23, 3. Percepción 27, 3. Constitución 33, 3. Inteligencia 40, 5. Carisma 21, 3. Fuerza de voluntad 14, 2. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Próxima actualización. Siempre que lo haga.